Diezmar es lo que deben hacer, dice el Señor Jesús. Diezmar según el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo dice a todos los que cumplen los mandamientos de Dios que deben diezmar. Mateo 23, 1 al 3a. Entonces habló Jesús a las multitudes y a sus discípulos, a los aprendedores de él, diciendo en la cátedra, que es el lugar donde enseñan los maestros de la ley. En la cátedra de la ley de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que Jesús manda imperativamente: todo lo que os digan que guardéis según la Torá, la ley divina, guardadlo, seguid guardando en presente continuo. Y hacedlo, incluye también el diezmar. Mateo 23, 3b al 12. Sigue Jesús hablando a todos de lo que hacen mal los religiosos judíos y lo que no tienen que hacer la gente y sus discípulos. Mateo 23, 13 al 22, nuestro Señor Jesús vuelve a hablar delante de todos a los escribas y fariseos hipócritas de lo que ellos hacen mal. Mateo 23, 23. Les dice el Señor Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores que fingen hacer lo bueno, porque diezmáis, pagáis el diezmo, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, de las pequeñas plantas y semillas, y dejáis lo más importante de la ley, de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Pero esto era necesario hacer, diezmar, practicar, sin dejar de hacer aquello, lo más importante. Otras traducciones dicen: esto es lo que deben hacer, diezmar, dar la 10ª parte. La Nueva Traducción Viviente lo aclaran mejor. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera, el Señor Jesús deja bien en claro cuáles son los asuntos más importantes, pero de ninguna manera menosprecia los asuntos de menor importancia, el diezmar, aunque sean pequeñeces para Dios. El Señor Jesús le responde a los aprendedores de los fariseos y a los herodianos que venían a él para cazarlo en alguna palabra. Les dijo en Mateo 22, 21, 22:
Dad, entreguen, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que pertenece a Dios. Les mandaba dar tributo a César, conforme a sus reglamentos gubernamentales. Esto es pagar a Dios conforme a Éxodo 30, 11 al 16, y ofrecer a Dios todos los diezmos conforme a su ley. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. En Lucas 11:42, el Señor Jesús, en casa de un fariseo, sentado en su mesa, también le dice a los religiosos judíos, llenos de rapacidad y de maldad, necios, no a su iglesia: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis, pagáis el diezmo cuidadosamente con la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, diezmar. Esto es lo que había que practicar. Esto es lo que deben hacer en tiempo presente, continuo, perfecto. Deben diezmar sin dejar de hacer aquello, lo más importante. Es verdad que Jesús daba estas instrucciones y reprensiones a los religiosos judíos y no a sus discípulos, a su iglesia. Pero también Jesús nos advierte que ningún mandamiento o instrucciones de la ley de la Torá pasará. Mateo 5, 17 al 20. El Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abolir, deshacer, poner fin, abrogar la ley santa, divina, la Torá, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, completar, llevar a cabo. Porque de cierto os digo, ahora y para siempre, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña ni un signo del hebreo pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos divinos muy pequeños, como el diezmar, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los judíos, con su propia religión, añadían y quitaban a la ley de Dios tal como estaba escrita, y así enseñaban a sus seguidores. Mas cualquiera que los haga y los enseñe a estos mandamientos divinos, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El pueblo del reino de Dios
no anula los mandamientos de la ley. No solo cumple la ley divina, santa, sino que la complementa con las palabras de Cristo, la cual es vida, Cristo en nosotros, su iglesia. Por eso, la justicia del reino es mayor, supera completamente a la de los escribas y fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia, dice a todos, no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lucas 18, 9 y 12. El Señor Jesús dice en la parábola del fariseo y el publicano: a unos que confiaban en sí mismo como justos, de acuerdo a su propia justicia, y menospreciaban constantemente a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ostentando para ser visto por los hombres, oraba consigo mismo para sí, de esta manera: Dios, te doy gracias, se bendecía a sí mismo, porque no soy como los demás, el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, la ley mandaba un ayuno anual. Pago diezmos de todo lo que gano, como en lo que decía antes, demostraba que no guardaba la Torá, porque dice de todo lo que gano, pues daba un diezmo de sus ingresos y no de sus propiedades. También en el Nuevo Testamento escrito está sobre el diezmo, que Abraham diezmó de todo a Melquisedec, diezmó 1/10 parte por fe, por gracia, no por cumplir la ley, que no estaba escrita. En Hebreos 7, 1 al 8a, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, el botín de guerra, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Según esta revelación en Hebreos 6:20, el Señor Jesús entró al lugar santísimo, en el santuario celestial, ministrando por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote
y Rey para siempre, según el orden de Melquisedec. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, y en verdad lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, recibir la 10ª parte según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor, el mejor. Y aquí ciertamente estos sacerdotes que reciben los diezmos son hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, que está viviendo. Ahora, si por la gracia cumplimos con la voluntad de Dios, es por obra del Espíritu, no por obras de la carne para cumplir la ley. Solo el Espíritu Santo puede ordenar nuestra economía en Cristo, según la voluntad de Dios, dando diezmos y ofrendas al gran sumo sacerdote de nuestra Iglesia y Rey de gloria, que vive para siempre según el orden de Melquisedec. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad en Cristo, no solo en la ley santa, sino también en la ley del Espíritu de vida por la palabra de Cristo, y persevera en ella por el Espíritu, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra por el Espíritu de gracia, hacedor de la obra también en lo que debemos hacer, diezmar. Este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Amén y amén. Si quieres, ora conmigo repitiendo en voz alta. Oh Dios, Abraham diezmó de todo, sin que tú se lo mandaras. Yo soy descendiente de Abraham y quiero diezmar por fe. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, dame la gracia y la alegría de diezmar, puntualmente de toda ganancia y bienes recibidos, por obra de tu Espíritu Santo. Señor Jesús,
Yo creo que la 10ª parte de mis ganancias de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ayúdame por tu espíritu a no retenerla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios Padre, con mi diezmo te probaré. Y solo esperaré la prosperidad que venga de tu mano. Padre nuestro, dame un corazón agradecido. Anhelo honrarte, oh Señor, con mis ingresos. Diezmando y ofrendando. Por Jesucristo nuestro Señor. Así sea.